Escucha este dato. En los últimos 15 años, el déficit fiscal promedio del conjunto de administraciones públicas fue el equivalente a 6,2% del PIB. Es más del doble del tope fijado en el Pacto de Estabilidad. No es culpa de una u otra crisis, que también es principalmente la culpa de una clase política que se acostumbró a vivir sableando a los ciudadanos. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, soy @DiegoBarceló, tanto en Twitter como en Instagram, y me encuentras como Barceló y Asociados en el canal de Telegram, en YouTube y en LinkedIn. Te decía al empezar, culpa de una clase política que se acostumbró a vivir sableando a los ciudadanos y además, como no les alcanza con sablear a los ciudadanos mediante una presión impositiva asfixiante, como podrá comprobar cualquiera que haya hecho personalmente su declaración de IRPF estos días, sino además aumentando la deuda pública. Entonces es una combinación que no da para más. Entre las tres noticias de esta semana, la primera que cabe comentar es el dato adelantado del IPC de junio. Como ya sabes, no me gusta comentar mucho el dato adelantado precisamente por eso, porque es adelantado y entonces cuando tengamos la información final, el dato final, dentro de un par de semanas puede haber variado. Pero como este dato se va a utilizar mucho en la pre-campaña, creo que merece un comentario. ¿El dato cuál es? El dato es que el IPC interanual, es decir, comparando junio de este año con junio del año pasado, te da un incremento de 1,9. Entonces, dicho así, uno dice, genial, 1,9 es el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, que es del 2%. Entonces, alguien puede sentirse tentado, sobre todo si es miembro del gobierno, a querer transmitir la idea de que el problema de la inflación ya está resuelto. Y lamentablemente no es así. Es verdad que este 1,9% de variación interanual es la menor variación desde marzo de 2021, o sea, la menor inflación en 2 años. Pero, ¿qué pasa? Ese 1,9%, que es una reducción sensible en comparación con el 3,2% de mayo, es decir, la inflación bajó de más de 3 interanual en mayo a menos de 2 en junio. Eso es una caída importante. Pero ¿qué pasa? Hace un año, en junio del año pasado, la inflación era más de 10. Por lo tanto, si nosotros tomamos los 2 años, tenemos más de 10 más 2, tenemos una inflación redondeando del 13% en 2 años, da alrededor del 6% anual, que es mucho. Entonces, la buena noticia, en principio, es que se ha desacelerado el incremento, no que haya bajado. En cualquier caso, insisto, como primer titular es positivo. Ahora empiezan los peros. El primer pero es que este dato incluye las reducciones del IVA que decidió el gobierno. Si se reduce el IVA, que es un impuesto que grava el consumo final, el precio de venta se reduce y entonces la inflación es menor de la que es. Y eso podemos saber en qué medida, afecta el resultado, porque el INE también publica el IPC a impuestos constantes, es decir, cuál habría sido el IPC si no se hubieran cambiado los impuestos. Entonces, en este caso, si el IVA hubiese permanecido igual, el IVA y impuestos especiales que también se han modificado, hubieran permanecido igual, la inflación no sería 1,9, sino que sería 2,5. Que
De todas formas, es una mejoría respecto al 3,2 del mes pasado, pero ya no estamos hablando de menos de 2, sino de 2,5. Pero además está el otro problema, que es la inflación subyacente, que es la inflación descontando, es decir, sin tener en cuenta los precios de los productos volátiles, que son básicamente los alimentos frescos y los productos energéticos. ¿Y qué da la subyacente adelantada de junio? Da que es 5,9%, que también bajó un poquito con relación al mes anterior, pero 5,9 es un montón, es el triple del objetivo del Banco Central Europeo. En definitiva, el buen resultado es más aparente que real, porque en primer lugar se explica por la rebaja de impuestos del gobierno, por la caída, que puede ser circunstancial o no, ya lo veremos, del precio de los productos energéticos, y por lo que se llama el efecto base. Si tú hace un año tuviste un pico de inflación en junio, ahora te estás comparando con un nivel muy alto. Por lo tanto, lo más probable, que es lo que ocurrió, es que la variación te da inferior. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, estás hablando de la producción industrial y hay un mes que cae mucho. Por ejemplo, como pasó, por ejemplo, en abril del 2020, cuando estábamos confinados, por cierto, de manera inconstitucional. ¿Qué pasó en abril del 2021? Que parecía que la producción industrial había subido, no me acuerdo si un 30%, un número extraordinario, pero era porque se estaba comparando con el hundimiento que había habido en abril del 2020. Entonces ahora está pasando lo mismo, pero con la inflación. Y si te queda alguna duda, te voy a dar el que para mí es el argumento más importante de por qué este dato no es para quedarse tranquilo y la inflación está muy lejos de ser derrotada. Si tú miras la variación intermensual, es decir, la de junio con respecto a mayo, de los últimos años, a partir de 2010, por ejemplo, encuentras que entre 2010 y en 2021 la variación promedio fue de 0,2%. Es decir, en los meses de junio, en promedio, el IPC subía 0,2 con relación a mayo. El año pasado fue el máximo, una subida extraordinaria de 1,9 en un solo mes, 1,9% en un solo mes. O sea, lo que quiere hacer el Banco Central en un año, en España lo tuvimos solo en un mes, que fue el mayor incremento mensual en 26 años. Y ahora, en junio del 23, lo que tenemos es un incremento de 0,6. Claro, como el año pasado, en junio, tuviste un aumento de 1,9 y ahora tienes uno de 0,6, la variación interanual se reduce. Pero ojo, que 0,6, que es lo que varió el IPC ahora en junio, según el dato adelantado, es el triple de lo que era una variación normal, que es, como te dije, el promedio de los meses de junio entre 2010 y 2021. Por lo tanto, esto te está diciendo que la inflación no se está comportando de forma normal. Y eso que esta variación del 0,6 es la que te digo que incluye los descuentos de impuestos del gobierno. Si queremos proyectar un escenario ideal, tipo Alicia en el País de las Maravillas, y pensamos que el IPC se va a comportar cada mes igual que lo hizo entre el 2016 y el 2021, excluyendo el atípico 2020, a final de año la inflación sería 3,7. O sea, el doble de lo que está siendo en junio, porque de 1,9 pasaría a 3,7, 3,8. Pero eso es el escenario Alicia en el País de las Maravillas. Y te estoy diciendo que en junio
la variación fue el triple que lo que era en los tiempos normales. Por lo tanto, lo que hay que pensar es que a final de año vamos a tener una inflación, comparando el IPC de diciembre de 2023 con el de diciembre de 2022, claramente superior al 4%. Si llega al 5%, no lo sé, pero ese es el escenario. En definitiva, lo que te quiero decir con este tema es, no dejes que te vendan pescado podrido, porque esta variación de 1,9 interanual es más aparente que real, por todos los motivos que te acabo de explicar. Este gobierno comunista, en su afán de destruir hasta el último momento, y ojo, que no descartes que pueda seguir su obra de destrucción económica y social en caso de ser reelegido, cosa que no hay que descartar en absoluto, aprobó el otro día 3 permisos que llaman 3 nuevos derechos. Si tú partes de la base que esto viene del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ese es el nombre del ministerio, que es un ministerio cuyas riendas las llevan los comunistas de Podemos, Ione Belarra, Nacho Álvarez, Lilith Bestringe, tú solo con eso ya tienes que saber que son medidas que no pueden ser en el fondo buenas. Pero esta gente es muy inteligente y saben disfrazar sus propuestas y medidas autodestructivas en envases muy buenos, en envases que la gente pueda comprar. ¿Y cuál es el caso? El caso es que ahora inventaron nuevos permisos para facilitar la conciliación entre la vida familiar y personal. Entonces, por ejemplo, ahora cada empleado va a tener 5 días más al año, es decir, una semana más, para poder cuidar a un conviviente o un familiar hasta de segundo grado que haya tenido un accidente, una enfermedad grave, una intervención quirúrgica, etc. La segunda es que hay 4 días más, o sea, más los 5 anteriores, con estos 4 ya tenemos 9, para situaciones de fuerza mayor. En las palabras de la propia ministra Belarra, si el niño tuvo mala noche y tú lo tienes que acompañar, o el periodo de adaptación de los pequeños cuando empiezan las clases en septiembre, etcétera, tú ahí tienes 4 días más por año, y para, en general, motivos familiares urgentes. Y el otro permiso es de 8 semanas hasta que tu hijo cumpla 8 años. Yo no entiendo sinceramente, no encontré la nota de prensa, no sé si es una semana más por año hasta que el chico cumpla 8 años, por lo tanto se suman 8 semanas, porque no quiero creer que sean 8 semanas anuales. Imaginemos que es una semana más por año. O sea, en total, estos permisos de Ione Belarra te dan 3 semanas más. Los 5 y 4 días que te dije primero son remunerados seguros. Estas 8 semanas hasta que el chico cumpla 8 años, entiendo que no. Pero es igual. Son 2 semanas más que tú podrías cobrar sin trabajar. Ahí muchísima gente ingenua dirá, genial. Pero ¿cuál es la realidad? Que todas estas supuestas conquistas sociales las pagan los propios trabajadores. ¿Y cómo la pagan? La pagan en la forma de menores salarios. Porque ahora un empresario va a decir, bueno, yo contrato a una persona, ok, 250 días laborables al año, menos 20 de vacaciones, menos 10 de festivos, menos 10 de enfermedades, accidentes, porque la gente se enferma, eso entra dentro de lo normal, ok. Y ahora menos 9 días más. Entonces, el empresario saca la cuenta y dice, bueno, esta gente ¿cuánto me va a trabajar? Tantos días. ¿Y cuánto le voy a pagar? Tanto. O sea, la productividad, o sea, si una persona trabaja menos, produce menos. Y si produce menos, ¿de dónde salen los recursos para pagar lo mismo que antes? Pagándole un poquito menos a todos los demás. Entonces, cuando vengan las
negociaciones salariales en el futuro, se va a tener en cuenta esto. Y esto va a significar que el empresario, lógicamente, en la mesa de negociación le va a decir al sindicalista, mira, yo te podría haber aumentado el 3, pero te tengo que aumentar el 2 o el 2,1 o lo que fuese, porque ahora tengo que pagar estos permisos. Y el agravante, como te comenté algunas semanas atrás, es que el absentismo, es decir, la ausencia del empleado a su puesto de trabajo por distintos motivos, incluyendo enfermedad común, accidente no laboral, permisos, licencias, etcétera, etcétera, está en récord histórico. Hoy, en promedio, cada asalariado deja de trabajar 113 horas al año. Eso es casi un 7% de las horas pactadas. Entonces tú imagínate, el empresario ya sabe que te contrata y el 6,8% de las horas pactadas no la vas a poder trabajar. Esas 113 horas, dividido 8, suponiendo una jornada laboral estándar, son 14 días. ¿Sí? Y entonces, este gobierno, cuando sabe que el absentismo está en récord histórico, lejos de decir cómo podemos atajar este problema que nos quita competitividad, que es un problema a la hora de aumentar los salarios, lejos, como digo, de intentar remediar, paliar de alguna manera el problema del absentismo, no, da más motivos para incrementarlo. Entonces, uno puede decir, ¿no se han dado cuenta? Claro que se han dado cuenta. Lo que pasa es que estas medidas vienen de gente que consideran que los empresarios son explotadores y son enemigos a batir. ¿Y cuál es la mejor forma de destruir a una empresa? Aumentándole los costes, le aumenta los costes hasta hacerla que deje de ser competitiva y por lo tanto cae fuera del mercado. En la cabeza, en las elucubraciones comunistas, el paso siguiente, que sería el ideal, sería estatizarla. Entonces ya los medios de producción pasan al sector público, que es lo que les encantaría. Por eso digo, ojo con las próximas elecciones, porque si esta gente continúa, su obra de destrucción económica y social puede llegar a niveles que no nos podemos imaginar. Y no cometas la estupidez de decir aquí no va a pasar nada, porque yo conozco gente que en 1999, cuando recién había ganado Chávez, me decía no va a pasar nada, es que había mucha corrupción, es que tú no sabes lo que era. Y ahora mira cómo está Venezuela. Hay millones de exiliados en toda Iberoamérica e incluso en España, porque el comunismo lo único que hace es destrozar la vida de la gente, destrozar las libertades individuales y empobrecer masivamente a todos, excepto a los jerarcas. Segundo punto, no te dejes vender el pescado podrido de los nuevos permisos de Ione Belarra y escudo social y todas esas falsedades. Estas medidas son incrementos de costes insostenibles que si no son anulados, y sinceramente no creo que haya político con el arrojo suficiente para dar esto marcha atrás, se va a traducir en en menores salarios. Es decir, los incrementos de salarios van a ser menos de los que podrían haber sido y van a pagar justos por pecadores, porque ese menor aumento salarial también lo va a sufrir gente que no tiene hijos. Y también va a hacer que sea más difícil conseguir empleo para las mujeres, porque si tú eres el empleador, preguntarás, ¿y usted, señora, tiene hijos? Sí, tengo 2. ¿Y qué edad tienen? Y tienen 3 años. Chao. Esa no va a poder conseguir trabajo por culpa de Ione Belarra. Entonces, son, insisto, supuestas conquistas sociales, supuestos derechos sociales que en realidad son autodestructivos. Por eso, una vez más, te imploro a no dejarte vender este pescado podrido, que es el pescado podrido siempre el mismo del comunismo. Es
empobrecerte y quitarte libertad. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la libertad? Si así podemos, tiene que ver porque si tú eres mujer y tienes niños pequeños y te va a ser más difícil conseguir trabajo, vas a tener menos ingresos y ya me dirás si con menos ingresos vas a ser más libre o menos libre, ¿entiendes? Y la tercera medida, la tercera cosa que me parece que cabe comentar es increíble. Nadia Calviño continúa en su cruzada contra los bancos, ahora acusándolos de no remunerar lo suficiente los ahorros, acusándolos de aumentar las comisiones y además presionándolos para que extiendan de manera automática el plazo de las hipotecas a los que tienen hipotecas con tipos variables. Ahora, vamos a ver. Como siempre te digo, mi interés no es defender a los bancos, mi interés es decirte la verdad. Y lo primero es recordar que este es el gobierno que le puso un impuesto extraordinario a los bancos, cuando este sector viene durante años sufriendo un entorno de tipos de interés reprimidos, incluso negativos. ¿Y eso qué quiere decir? El negocio de los bancos es tomar dinero a un determinado interés y prestarlo a un poquito más de interés. Ese negocio no se podía hacer porque como los tipos de interés eran tan bajos, no podían ofrecer nada. Es más, tenían que cobrar por tener a las grandes empresas o a las personas que tienen saldos muy altos en cuentas corrientes, les tenían que cobrar una comisión. Entonces la gente intentaba no tener dinero en los bancos. Por lo tanto, si no tienes dinero en el banco, no vas a poder prestar. Bueno, ¿y eso por qué fue? ¿Por culpa de los bancos? No, por culpa de la manipulación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Política que fue aplaudida por Nadia Calviño y por Pedro Sánchez y por el Banco de España. Por lo tanto, ahora que los bancos están recuperando de ese golpe que, insisto, que sobrellevaron durante años y no contentos con eso, les meten un impuesto, ¿cómo va este mismo gobierno va a pretender que ahora alegremente empiecen a remunerar los depósitos y encima que mejoren las condiciones de los hipotecados? Eso de que no se remuneran los ahorros tampoco es exacto, porque si tú buscas en internet encuentras que hay algunas ofertas porque hay menos competencia que antes, pero hay un nivel suficiente de competencia porque además de los 12 o 13 grandes grupos bancarios nacionales, tienes que sumarle todas las filiales de los bancos extranjeros como el Deutsche Bank, ING Direct, etcétera, etcétera. Entonces, un grado de competencia hay. Pero además, yo no entiendo cuando, por ejemplo, Calviño habla del incremento de las comisiones y en algún periódico salió una noticia, me pareció un enfoque bastante demagógico, de los bancos en un ranking según habían subido las comisiones. Y es verdad que las subieron, pero eso no es en todos los bancos. Y te digo, mi caso personal, yo tenía una cuenta en el Banco Sabadell. Yo había arreglado unas condiciones porque me las propuso el director de la oficina. Perfecto, arreglamos, pacto de caballeros, estas son las condiciones. Ok, y un día veo que me empiezan a cobrar una comisión. Voy a la oficina que ya habían cerrado, sé que tuve que ir a otra, y me dice, no, es que cambiaron las condiciones. Y le digo, no, debe ser un error porque yo arreglé esto con el director del banco. No, las condiciones son estas. Si quiere que no le cobremos nada, tiene que contratar otros servicios. Muy bien, cerré la cuenta. Y ahora tengo una cuenta en Open Bank que no me cuesta absolutamente nada. Entonces, digamos, no es un trámite grato, pero tampoco es el fin del mundo. Cierro una cuenta, abro otra y yo no pago comisiones, porque yo no acepto pagar comisiones por darle el dinero al banco para que a su vez lo preste y haga dinero, y haga negocio. Entonces, yo no me considero ningún genio. Si yo puedo hacer eso, lo puede hacer cualquiera. Entonces, ese enfoque del cliente llorón cuando lo maltratan, a mí no me va. No te gusta cómo te tratan en el banco, cambiate de banco y chao.
Por lo tanto, quiero decir, la gente no es tonta. No necesitamos que venga Nadia Calviño a defendernos y a presionar a los bancos, porque lejos de defendernos, lo único que hace es incrementar el riesgo y reducir la percepción de seguridad jurídica, porque un banquero está haciendo su negocio y tiene que recibir, además de la presión de la competencia, las presiones gubernamentales. Entonces, tú imagínate, el banco emite un bono. Con ese bono financia unas hipotecas en determinadas condiciones que están más o menos, digamos, coordinadas o encajadas las condiciones del bono con las condiciones de las hipotecas. Y ahora Nadia Calviño pretende que, porque sí, le incremente el plazo en 3 años. Pero resulta que el banco a lo mejor no puede hacerlo porque tiene los pagos de las hipotecas, como digo, macheados, como se dice en inglés, o encajados, coordinados con los pagos que tiene que hacer a los que les compraron los bonos. Es de una frivolidad total. Entonces, ¿para qué hace esto Calviño? Calviño no lo sabe, claro que lo sabe, pero no le importa, porque son demagogos. Entonces, en periodo electoral hay que pegarle a los bancos. Entonces, una vez más, te quieren vender pescado podrido. Entonces, no te dejes vender el pescado podrido de los bancos, porque nosotros, los ciudadanos, somos lo suficientemente adultos, o deberíamos serlo, para defendernos solos. Si nos tratan mal y nos cobran comisiones, nos cambiamos de banco. Si nosotros firmamos una hipoteca que ahora no podemos pagar, no podemos pretender que nos la pague el resto de la sociedad o que la pague el banco. Todos fuimos libres al firmar un contrato, somos adultos. Entonces, habrá que renegociar, pero además al banco tampoco le interesa tener problemas con la gente. Entonces, van y renegocian. Si tú hiciste, digamos, es verdad, los tipos de interés subieron más de lo previsto, ok, el primer culpable es el Banco Central Europeo, pero si tú renegocias de buena fe con el banco, lo normal es que no haya problema, porque, insisto, al banco no le interesa tener un crédito moroso. Entonces, lo que digo es que estas presiones de Nadia Calviño, lejos de defender los intereses de la gente, los empeoran, porque todas estas presiones los bancos las tienen en cuenta y la gente que compra los bonos que emiten los bancos la tienen en cuenta. Entonces, cuando salgan a emitir un nuevo bono para financiar nuevas hipotecas, el que compre el bono va a decir, pero este es el país que el gobierno aprieta a los bancos para que cambie las condiciones. No, entonces le voy a pedir una prima de riesgo un poco mayor, no sea cosa que de aquí a 5 años, 8 años o cuando sea, vuelvan a cambiar las condiciones y entonces voy a estar más seguro. Y si no, compro el bono de otro país. Esta gente, por eso te digo, es autodestructiva y empobrecedora. Es lo que siempre hizo el socialismo y el comunismo cuando gobernó.